Un niño trémulo apuntó a un depósito de basura en medio de la calle y los viandantes lo desatendieron, considerándolo nada más que una chiquillada. No fue hasta que un hombre adinerado se detuvo. La intriga le hizo inclinarse más cerca y lo que había dentro lo dejó pasmado en el sitio. A primera vista parecía una tarde apacible más en una calle callada, pero el dedo trémulo y los clamores angustiados de un niño quebraron el silencio. La puerta de un coche lujoso se abrió de golpe. Los lustrosos zapatos de cuero negro de Alexander Harris tocaron el asfalto de piedra de la plaza, cada paso firme, deliberado. Su traje gris carbón le sentaba a la perfección, proyectando una presencia de poder que hacía que los peatones se detuvieran por un instante. Alexander no se percató. Estaba habituado a esas miradas, mitad admiración, mitad distancia. Salió y levantó el rostro hacia el viento suave del atardecer que barría la ciudad. Para él, esto no era más que una breve parada en un viaje de negocios, y en su mente el lugar no tenía ninguna relevancia real, solo un pequeño pueblo, unas cuantas tiendas desvencijadas, rostros desconocidos aglomerándose en una calle estrecha. Tenía la intención de dirigirse directamente al café al otro lado de la plaza, donde había quedado con un socio comercial. Pero el sonido agudo del llanto de un niño se abrió paso, tan desgarrador, tan fuerte, que ahogó el zumbido de los motores y el murmullo de la multitud. Se detuvo en la esquina de la plaza, un voluminoso cubo de basura público. Un niño pequeño y endeble sollozaba. El niño tendría unos 6 años, su ropa sucia y rota, y aferraba a un osito de peluche desgastado. No solo lloraba, rogaba. Sus pequeñas manos señalaban desesperadamente el contenedor. «Por favor, tienen que creerme. Mi mamá está atrapada dentro. Por favor, sálvenla». La voz del niño era áspera, casi quebrada. Unos cuantos transeúntes se detuvieron, mirándolo con una mezcla de curiosidad y molestia. Una mujer con la cabeza y le susurró a su marido: «Está fantaseando, pobrecito. Su madre probablemente se marchó». Un anciano con un bastón se acercó, miró el contenedor de basura y luego al niño. Finalmente negó con la cabeza. «Inconcebible. No hay nada ahí dentro más que basura. Nadie podría estar dentro». La multitud se disgregó lentamente. Nadie levantó la tapa. Nadie se atrevió a intentarlo. Dejaron al niño llorando, como si sus ruegos no tuvieran nada que ver con ellos. Alexander arrugó el entrecejo. Estaba a punto de seguir caminando cuando de repente sintió un tirón en la chaqueta de su traje. El niño había corrido hacia él, agarrándolo con fuerza, su voz temblorosa, pero apremiante. «Señor, por favor, créame, mi mamá está ahí dentro. No la salvarán». Las pequeñas manos del niño, manchadas de suciedad, se aferraban a su cara chaqueta. Las cejas de Alexander se fruncieron ante el contacto. Se agachó, encontrándose con el rostro bañado en lágrimas del niño. Esos ojos, grandes y brillantes, resplandecían con una desesperación desnuda, pero la razón se impuso rápidamente. Alexander apartó las manos del niño, su voz firme y fría. «Ve a buscar a tus familiares, no te aferres a mí». Le dio la espalda y caminó hacia el café. Detrás de él, el llanto se hizo más fuerte, más desesperado. «Esta vez estoy diciendo la verdad. Mi mamá está ahí dentro. Por favor, créanme». Unas cuantas risas burlonas se alzaron de la pequeña multitud cercana. Probablemente solo quiere atención. Alexander empujó la puerta del café, pero antes de entrar, instintivamente miró hacia atrás. El niño se había desplomado en el suelo, abrazando un osito de peluche contra su pecho. Sus pequeños hombros temblaban. Luego levantó la cabeza y lo miró. Esa mirada no era el puchero travieso de un niño enfurruñado, era la mirada de alguien a punto de perder toda esperanza. Una mirada suplicante que se clavó profundamente en su mente. Alexander se estremeció.
forzándose a apartar la vista. Entró, pero cuando se sentó, su mano se posó sobre la taza de café, incapaz de levantarla. En su cabeza las palabras del niño seguían resonando. «Mi mamá está ahí dentro». Un grito de ayuda que se aferraba como una espina, presionando sus pensamientos, dejándolo extrañamente inquieto. Afuera, el anochecer caía. La pequeña figura del niño todavía permanecía junto al contenedor de basura. La ruidosa ciudad seguía su rutina habitual, pero nadie se detuvo, excepto Alexander. Había intentado mirar hacia otro lado, pero no podía quitarse esa mirada de la mente. Lo que Alexander no sabía era que darle la espalda hoy marcaría el comienzo de un secreto aterrador, uno que toda la ciudad nunca habría imaginado. ¿Alguna vez has visto a un niño pidiendo ayuda y que nadie le crea? ¿Sabes lo profundamente que eso te atormenta? La puerta del garaje se cerró, y la figura de Alexander se movió lentamente por el vasto pasillo de la mansión. El eco de sus pasos resonaba en el vacío. Cada golpe hueco era un recordatorio de que estaba solo. Allí se aflojó la corbata, puso un vaso de whisky sobre la mesa de roble y se derrumbó en el sillón. Hacía mucho tiempo que su mente no se sentía tan inquieta, pero tan pronto como cerró los ojos, apareció el rostro de Daniel surcado de lágrimas. El niño se había aferrado al borde de la chaqueta de su traje, repitiendo la misma súplica desesperada. «Mi madre está ahí dentro». Aunque Alexander lo había ignorado esa tarde, esos ojos ahora se clavaban en sus pensamientos como una cuchilla silenciosa. Tomó un sorbo del whisky ardiente, esperando que borrara la imagen, pero no lo hizo. Se levantó, caminó por el pasillo bordeado de pinturas antiguas y se detuvo junto a la gran ventana. Afuera, la oscuridad cubría la ciudad. El reloj de pie sonaba firmemente en el fondo. Todo estaba en calma, pero dentro de Alexander una tormenta rugía. «¿Por qué?», se preguntó. «¿Por qué le pesaban tanto esos ojos?». La noche tarde, Alexander cayó en un sueño ligero. En su sueño se vio a sí mismo, un niño de 8 años de pie en la plaza del pueblo décadas atrás. El niño levantaba la mano pidiendo ayuda, pero los adultos solo negaban con la cabeza al pasar. Nadie se detuvo, nadie creyó. La imagen se desdibujó en el rostro de Daniel, los dos pares de ojos desesperados fusionándose en uno. Alexander se despertó de golpe con gotas de sudor en la frente. Su respiración era agitada. Se sentó erguido, escudriñando la penumbra de la habitación. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Con una mano temblorosa, presionada contra su rostro, susurró: «Esos ojos, no puedo ignorarlos». En ese momento, el caparazón frío y distante que había construido con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. Detrás de él se agitaba una parte de sí mismo que creía muerta hacía mucho tiempo, la compasión y el dolor enterrado de ser olvidado. Alexander se levantó de la cama y fue a por el whisky, pero su mano se congeló a medio camino. Dejó el vaso y se sentó inmóvil durante un largo rato. La oscuridad de la mansión parecía cernirse sobre él, pero por primera vez el silencio no le trajo paz. Se sentía como una sentencia, un recordatorio de la elección que había hecho de dar la espalda esa tarde. Se preguntó si realmente había alguien en ese contenedor de basura, si las palabras del niño no eran solo una ilusión que acababa de abandonar. Alexander se sentó en silencio en la oscuridad, sin saber que el recuerdo, inquietante que acababa de resurgir pronto, lo llevaría de vuelta a esa calle. En ese mismo día, donde la verdad esperaba para hacer añicos cada creencia que toda la ciudad sostenía, el amanecer se deslizó entre los rascacielos, tiñendo la ciudad de tonos grises mientras despertaba. El aire de la mañana todavía era frío, llevando el distintivo aroma del rocío nocturno, mezclándose con el aroma de las ollas de pho hirviendo y el arroz pegajoso que se preparaba para la venta.
El silbido rítmico de la escoba de bambú de un barrendero contra el pavimento resonaba constantemente, como la respiración acompasada de un nuevo día. Dentro del elegante Bentley negro, el silencio era casi absoluto. Alexander estaba sentado inmóvil detrás del volante, sus ojos gris ceniza mirando el escaso tráfico. A estas alturas, debería haber estado en la sala de juntas preparándose para un acuerdo multimillonario. Sin embargo, su mente no podía escapar de la imagen de la noche anterior, la mirada empapada. A la vez aterrorizada y suplicante del niño, se le clavaba como un espectro, removiendo un rincón irregular de la memoria que había pasado años tratando de enterrar. Solo un niño delirante, murmuraba la voz de la razón en su cabeza. Le di dinero, eso es suficiente. Pero la razón no podía suprimir la creciente inquietud que se agitaba en su pecho. La mano que llevaba el Patek Philippe se apretó en el volante. Después de unos segundos de lucha interna, Alexander de repente giró el volante bruscamente, haciendo que el coche de lujo se desviara de la carretera principal hacia una estrecha calle lateral. No podía explicar el impulso, solo sabía que tenía que volver. El callejón apareció a la vista, húmedo, sucio, peor de lo que recordaba. El hedor de la basura sin recoger le golpeó de lleno en la nariz. Charcos de agua estancada reflejaban la tenue luz de la mañana, y justo allí, junto a un oxidado contenedor de basura de metal, una pequeña figura estaba sentada, encorvada e inmóvil. El niño todavía estaba allí. Alexander se quedó helado. Su corazón dio un vuelco. Había asumido que una vez que el niño tuviera el dinero, se habría ido a buscar comida, un lugar donde dormir. Nunca imaginó que el niño se había sentado aquí durante toda la larga y helada noche. El rostro del niño estaba pálido, surcado de mugre. Sus delgados hombros temblaban violentamente bajo una camisa gastada y arrugada, húmeda por el rocío. No solo temblaba por el frío, sino por el agotamiento y el miedo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, tan hinchados que apenas podía abrirlos, mirando fijamente al vacío. En sus frágiles brazos todavía aferraba un oso de peluche raído y deshilachado, como si fuera su único compañero, su última fortaleza en el mundo. El suave ronroneo del motor del Bentley parecía ensordecedor en el silencio del callejón. El niño se sobresaltó, levantando la cabeza de golpe. En esos ojos secos y cansados, un frágil destello de esperanza parpadeó en el momento en que reconoció el coche familiar. Se puso en pie tambaleándose, sus débiles piernas casi cediendo, y luego, con un estallido de fuerza que nadie podría haber esperado, de repente corrió hacia Alexander, que acababa de salir del coche. «¡Has vuelto!». Su voz era ronca, quebrada por todo el llanto y el aire de la noche, y se abalanzó hacia adelante, no para suplicar, sino como un niño que se ahoga y se aferra a un salvavidas. Sus pequeñas manos sucias se aferraron con fuerza a la fina tela de los caros pantalones de traje de Alexander. «Por favor, salva a mi mamá. Por favor, sálvala. No tengo a nadie más». Alexander se agachó, sintiendo el agarre débil pero desesperado, la visión del niño perdido, exhausto, pero tercamente manteniendo su posición durante la larga noche junto a un sucio contenedor de basura, le provocó un dolor agudo y desconocido en el pecho. En ese instante, el pasado volvió a inundarlo como una presa que se rompe. Se vio a sí mismo años atrás, un niño delgado y desesperado, de pie en una multitud, gritando sobre una verdad horrible, solo para encontrarse con ojos dubitativos y palabras despectivas. Esa vieja sensación de impotencia, ese grito ahogado alojado en su garganta, de repente cobró vida de nuevo, más poderoso que nunca. Dejó escapar un suspiro silencioso, la frialdad habitual de su voz derritiéndose en un tono bajo y grave. «Hijo, ¿has estado sentado aquí toda la noche?». El niño asintió con fuerza.
nuevas lágrimas brotando de sus ojos hinchados. Miedo de que si me iba, mamá desaparecería de verdad. Tenía que quedarme y vigilar. Sé que todavía está ahí dentro. Me está esperando. Alexander miró hacia el maltrecho contenedor de basura. No era más que un objeto sin vida, sentado en silencio bajo el sol de la mañana. Pero la certeza del niño, la fe inquebrantable en sus ojos, hacía imposible descartar sus palabras como el divagar de un niño aterrorizado. Unos cuantos transeúntes comenzaron a fijarse. Una mujer que vendía arroz pegajoso pasó, echó un vistazo y luego chasqueó la lengua. Pobre niño, lleva balbuceando así desde ayer por la tarde. Debe haber estado demasiado conmocionado. Su mente no está bien, es solo un delirio. Nadie podría sobrevivir en un contenedor de basura. Los susurros pincharon los oídos de Alexander como agujas afiladas. Su pecho se sentía pesado. En cualquier otro día habría ignorado tales tonterías. Pero hoy, frente a esos ojos que lo miraban con tanta confianza, no podía. Él había sido abandonado una vez por todo el mundo. Conocía demasiado bien lo insoportable que era ese dolor. Alexander se arrodilló, poniéndose al nivel del niño. El gesto dejó al niño atónito. Puso su gran mano sobre los delgados y temblorosos hombros del niño. «Está bien, chico. Llamaré a alguien para que lo revise, pero tienes que prometerme que te mantendrás en calma». El niño contuvo las lágrimas, su pequeña mano temblando mientras agarraba los dedos de Alexander. Usted me cree, ¿verdad, señor? La pregunta se deslizó como un susurro, llevando cada gramo de esperanza y miedo que contenía. Alexander respiró hondo y sacó su teléfono Vertu. No respondió a la pregunta del niño con palabras, sino con acción. Marcó directamente al sheriff Harris. «Harris, soy yo», dijo bruscamente, omitiendo cualquier saludo. «Necesito que envíes a alguien inmediatamente al callejón junto a la plaza del pueblo. Hay una posibilidad de que alguien esté encerrado dentro de un contenedor público. Quiero que lo revisen de inmediato». Al otro lado, Harris soltó una breve carcajada, su voz todavía somnolienta y teñida de sarcasmo. «Alexander, ¿estás seguro de esto? Todo el mundo por aquí conoce las historias fantásticas del niño huérfano. Tiene una imaginación bastante grande». Alexander bajó la mirada hacia los ojos enrojecidos por las lágrimas que estaban fijos en él, sin perderse ni un solo parpadeo de expresión. Su agarre alrededor del teléfono se tensó. Su voz bajó fría como el hielo, cada palabra llevando el peso del hierro. «No lo diré 2 veces. Ven aquí ahora». Colgó sin esperar la respuesta de Harris. Luego se volvió, encontrándose de frente con la mirada llena de lágrimas del niño. «Vendrán», dijo con firmeza. «No sé qué pasó, pero si crees que tu madre está ahí, entonces te creeré». Esas palabras fueron como una llave que abrió de golpe la puerta que el niño había luchado toda la noche por mantener cerrada. El último muro de defensa se derrumbó. Rompió a llorar con fuerza. Ya no eran los gemidos ahogados de la contención, sino el grito crudo y desenfrenado de un niño que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a escuchar. Por primera vez, a través del velo de lágrimas, un destello de esperanza real parpadeó en sus ojos. Alexander se sintió un poco incómodo. Su mano grande y áspera vaciló antes de finalmente levantarla y dar una suave palmada en la pequeña espalda que se sacudía con cada sollozo. Levantó la vista, mirando el silencioso contenedor de basura. De repente ya no parecía un objeto sin vida. Se alzaba como una caja de Pandora, albergando algún terrible secreto en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento ominoso, diferente a todo lo que había sentido antes. A lo lejos, el lamento de las sirenas de la policía comenzó a resonar, acercándose con cada segundo que pasaba. Alexander no tenía idea de que en solo unos minutos, cuando se levantara la tapa del contenedor de basura, lo que yacía dentro cambiaría su vida para siempre.
El lamento de una sirena rasgó la quietud de la madrugada, acercándose más urgente, más despiadado. El sonido era como una cuchilla, raspando la falsa paz del callejón, poniéndolo todo en movimiento. Una multitud comenzó a congregarse. Al principio, solo unos pocos compradores madrugadores curiosos, luego vecinos asomándose por las ventanas de sus apartamentos. Los susurros y las especulaciones se alzaron como un enjambre de abejas perturbadas. El niño, Daniel, temblaba violentamente en los brazos de Alexander. Las sirenas de la policía no le trajeron ninguna sensación de seguridad. En cambio, despertaron un miedo vago y persistente. Tenía miedo de que estas personas también se negaran a creerle, que lo rechazaran como todos los demás. Sus ojos, llenos de lágrimas, se elevaron hacia Alexander, suplicando en silencio una reafirmación. En respuesta a esa mirada, Alexander hizo algo que ni él mismo había esperado. Tiró suavemente de Daniel para ponerlo detrás de él. Su alta figura formando un escudo entre el niño y las miradas inquisitivas, el caos que estaba a punto de desatarse. Su mano se mantuvo firme sobre el hombro del niño, un apretón constante y tranquilizador que hablaba más que las palabras. En ese simple acto había un voto tácito. Estás a salvo conmigo. Dos coches patrulla chirriaron hasta detenerse en la entrada del callejón. El jefe de policía Harris salió del primero, con la cara hinchada por el sueño y marcada por la irritación. Era un hombre corpulento de mediana edad, su uniforme apretado en los botones, sus pequeños ojos brillantes siempre relucían con sospecha. «Alexander Harris», gritó, forzando un tono de amabilidad que apenas enmascaraba su sarcasmo. «Realmente has armado un buen lío. Esta vez movilizaste a todo mi equipo por un niño paranoico». Alexander ignoró la indirecta. Señaló con la barbilla hacia el contenedor de basura, sus ojos como el hielo. «Haz tu trabajo, Harris. Revísalo». Harris chasqueó la lengua, haciendo un gesto a dos oficiales. «Bien, bien. Veamos qué tipo de tesoro tenemos ahí dentro». Dos oficiales de policía, uno mayor y otro más joven, se acercaron al contenedor de basura con una actitud perezosa. Intercambiaron una mirada. Se encogieron de hombros, pensando claramente que esto no era más que una broma inútil. El oficial más joven golpeó con su porra el contenedor de metal. Toc, toc, toc. El sonido resonó seco y hueco. No hubo respuesta. Se volvió hacia Harris, negando con cabeza. «Nada, señor. Probablemente solo un gato o una rata». Harris se volvió hacia Alexander, la sonrisa burlona en sus labios profundizándose. «¿Ves? Te lo dije. La próxima vez que te apetezca hacer caridad, simplemente dona al fondo de la policía en lugar de hacernos perder el tiempo». Así. El pecho de Alexander se oprimió. Un destello de dudas se deslizó en su mente. Podrían haberse equivocado. Había dejado que un momento de piedad nublara su juicio, solo para hacer el ridículo delante de todos. Miró a Daniel, que se escondía detrás de él. El rostro del niño estaba pálido, sus labios tan apretados que sangraban. La pequeña chispa de esperanza en sus ojos se desvanecía rápidamente, reemplazada por una desesperación absoluta. «No», susurró Daniel, su voz quebrándose. «Mi mamá está ahí dentro. Sé que lo está». Al ver que los oficiales estaban a punto de marcharse, el niño de repente se liberó de la protección de Alexander y se lanzó hacia adelante, su grito rompiendo el aire. «Mamá, ¿puedes oírme? Soy yo, Daniel, mamá». Su joven y angustiado grito resonó por el callejón, rebotando en las paredes cubiertas de musgo, perforando los oídos de todos los presentes. La multitud guardó silencio. La sonrisa de Harris desapareció. Todos los ojos se volvieron hacia el niño, ahora desplomado contra el frío metal, golpeándolo con sus pequeños puños. Y entonces, en el sofocante silencio, surgió un sonido. Clank. Era débil, casi imposible de captar.
Quizás solo era una botella de plástico cayendo dentro. Quizás solo imaginación. El oficial mayor levantó una mano pidiendo silencio. Presionó su oreja contra el contenedor. Clank, clank. Esta vez fue más claro, débil, irregular, pero inconfundible. Un golpe deliberado desde el interior. El oficial se echó hacia atrás de un salto, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Tartamudeó, volviéndose hacia Harris. «Jefe, realmente hay algo ahí dentro». El aire se congeló. La duda y la burla se desvanecieron de todos los rostros, reemplazadas por una única expresión: horror. Los susurros murieron instantáneamente, reemplazados solo por agudas y temerosas inhalaciones de aire. El estrecho callejón de repente se sintió sofocante, claustrofóbico. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander. Su corazón latía violentamente en su pecho. Tenía razón. El niño no había mentido. «¡Ábranlo ahora!», rugió Harris. Todo rastro de pereza desaparecido, reemplazado por la urgencia de un hombre cumpliendo con su deber. «Traigan una palanca, ábranlo». El joven oficial corrió de regreso al coche patrulla y sacó una larga palanca. El contenedor era de tipo industrial antiguo, su pesada tapa de metal oxidada, abollada y encajada firmemente contra el borde. Los dos oficiales trabajaron juntos, uno sujetando al otro, esforzándose con todas sus fuerzas para abrir la tapa. Screech. El metal chirrió, un sonido penetrante, casi de otro mundo. Centímetro a centímetro, una brecha comenzó a abrirse y con ella un hedor horrible se derramó. No era solo el olor agrio y podrido de la basura, traía consigo humedad, un olor a moho, rancio, teñido de descomposición, el olor del dolor, de la vida apenas aferrándose en la desesperación. Varios en la multitud se cubrieron instintivamente la nariz, mientras que algunas mujeres de corazón débil comenzaron a tener arcadas. El estómago de Alexander se retorció. Agarró los hombros de Daniel con más fuerza, tratando de proteger al niño de lo que estaba a punto de ser revelado. ¡Bang! Con un último esfuerzo la tapa salió volando, se volteó hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la pared de ladrillos. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Dentro del contenedor, enterrado en sucias bolsas de plástico, cajas de comida para llevar grasientas y otros desperdicios viscosos, había un cuerpo humano. Era una mujer. Su largo cabello negro, enmarañado con sangre y suciedad, cubría la mayor parte de su rostro. Vestido, una vez un hermoso estampado floral, colgaba en harapos, roto y manchado. Su cuerpo estaba magullado, marcado con verdugones morados que hicieron que los espectadores se estremecieran. Un ojo estaba hinchado y cerrado, sus labios partidos y agrietados. Profundas marcas de cuerda rodeaban sus muñecas en carne viva y rojas. Yacía acurrucada, inmóvil como una muñeca de trapo desechada. Si no fuera por el débil subir y bajar de su pecho, cualquiera habría pensado que ya se había ido. El silencio se rompió con un grito. Una mujer en la multitud se desplomó en el suelo, su rostro sin color. Luego vinieron más chillidos, jadeos de horror que se extendieron por el callejón. «Oh, Dios mío, esto no puede ser real, es una persona. Realmente hay alguien ahí dentro. Llamen a una ambulancia ahora». El caos estalló. Incluso Harris, el experimentado y curtido Harris, palideció. Tomó su radio y ladró en ella. «Unidad médica de emergencia al callejón Fortín junto a la plaza central. Víctima femenina en estado crítico. Repito, estado crítico». Pero en medio del alboroto, otro sonido se abrió paso. Un sonido que atravesó cada corazón que lo escuchó. «¡Mamá!». Daniel, que había permanecido congelado detrás de Alexander todo este tiempo, susurró la palabra. Su pequeño cuerpo tembló mientras daba un paso adelante.
con los ojos fijos en la figura rota dentro del contenedor. Entonces, el niño rompió a llorar. ¡Mamá! Esto no fue un gemido ni un grito suplicante. Fue un alarido arrancado las profundidades de la agonía. El grito de terror embotellado durante un día y una noche, ahora liberándose. Se abalanzó hacia el contenedor sin hacer caso de los oficiales que intentaban detenerlo. «Mamá, mamá, soy yo. Te encontré, mamá». El niño se agarró al borde, sus pequeñas manos extendiéndose desesperadamente hacia el cuerpo apenas respirante de su madre. La mujer, Clara, pareció oír la voz de su hijo. Con un esfuerzo extraordinario, se movió muy ligeramente. Su único ojo restante por abrirse, luchó, buscando la figura familiar. Sus labios agrietados temblaron, formando un sonido débil y roto. Dan y él. Alexander estaba congelado. No podía apartar los ojos de la escena que tenía ante él. Anoche lo había ignorado. Si se hubiera ido de nuevo esta mañana, esta mujer podría no haber tenido ninguna oportunidad de vivir. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. La multitud estalló en caos. Algunos se cubrieron la boca en estado de shock. Otros retrocedieron y algunas mujeres rompieron en lágrimas de piedad. Todos compartían el mismo pensamiento. El niño había estado diciendo la verdad. Harris vaciló. Su voz se quebró. «Llamen a una ambulancia, rápido». Alexander apretó los puños. Por primera vez en años, sintió su pecho oprimido por algo que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo. El remordimiento. Daniel levantó sus ojos llenos de lágrimas, clavándolos en Alexander, como si le grabara la pregunta: «¿Por qué no me creíste ayer?». Alexander apartó la cara. Sus hombros se hundieron pesadamente. Sabía que desde este mismo momento todo había cambiado. El hospital tenía un olor que nunca podría confundirse con nada más. Una mezcla fría de antiséptico, sufrimiento silencioso y esperanza frágil. Ese olor se aferró al caro traje de Armani de Alexander, un cruel recordatorio de que había entrado en un mundo completamente diferente, uno donde su dinero y poder no significaban nada contra la fragilidad de la vida humana. Se sentó en el duro banco de metal, en la sala de espera con la espalda perfectamente recta, una postura completamente extraña en comparación con la comodidad de su oficina con paneles de caoba o el asiento de cuero de su Bentley. Habían pasado 3 horas desde que la ambulancia se había llevado a Clara. 3 horas que se sintieron como un siglo entero para Alexander. No había dicho una sola palabra en todo ese tiempo. Simplemente se sentó allí, inmóvil como una piedra, mientras una violenta tormenta rugía dentro de su mente. A su lado, Daniel se había quedado dormido por puro agotamiento. La cabeza del niño descansaba contra su costado, sus pequeños brazos aferrando un sucio oso de peluche como si fuera un tesoro. De vez en cuando, su pequeño cuerpo se sacudía en sueños, sus labios moviéndose con gritos a medio formar de «mamá». Cada vez, Alexander sentía una cuchilla invisible clavarse más profundamente en su pecho. Era un hombre acostumbrado a dirigir un imperio, pero aquí estaba, completamente indefenso ante un niño que se desmoronaba. Silenciosamente se quitó la chaqueta del traje y la colocó con cuidado sobre el cuerpo tembloroso de Daniel. El calor de la cara tela pareció calmar al niño. Se movió ligeramente y luego se acurrucó más cerca del costado de Alexander, buscando seguridad. Ese pequeño acto, un simple gesto instintivo de cuidado, dejó a Alexander con un dolor amargo. Podía ofrecerle al niño el calor de una chaqueta, pero no le había dado confianza cuando más la necesitaba. En el otro extremo del pasillo, el sheriff Harris caminaba de un lado a otro con el rostro tenso por la fatiga y la tensión. Lanzó una mirada a Alexander, una mezcla de curiosidad e irritación, parpadeando en sus ojos. Lo que había comenzado como un disturbio menor se había convertido en un caso grave, destinado a la primera plana de todos los periódicos. «Señor Knight»,
Harris finalmente se acercó, su voz baja y firme. Probablemente debería irse a casa. No hay nada que pueda hacer aquí. Nos encargaremos del niño y los servicios sociales. Alexander levantó la mirada. Sus ojos gris ceniza, generalmente fríos y distantes, ahora rebosaban de un tormento crudo. Me quedaré, dijo roncamente. Me quedaré hasta que sepa con certeza que ambos están a salvo. Harry se encogió de hombros, dejándolo pasar. Puede que no le gustaran los hombres ricos, pero podía reconocer la verdadera determinación cuando la oía en la voz de un hombre. Justo entonces, las puertas de la sala de emergencias se abrieron. Un médico de mediana edad, con un rostro cansado y profundamente surcado de arrugas, salió bajándose la mascarilla. ¿Quién es la familia de la paciente Clara Thorne? Daniel se despertó de un salto, levantándose como un resorte. Mi mamá. ¿Cómo está mi mamá? Se aferró a la bata de laboratorio del médico, sus ojos grandes, llenos de esperanza y miedo. El médico miró al niño con tranquila simpatía antes de volverse hacia los oficiales. La paciente está fuera de peligro inmediato, su estado es grave. Deshidratación severa, hipotermia, múltiples lesiones en los tejidos blandos por todo el cuerpo. Signos claros de haber sido golpeada y atada. Afortunadamente, no hay daños críticos en los órganos que supongan una amenaza directa para su vida. Hemos tratado las heridas, administrado líquidos intravenosos y analgésicos. Está consciente ahora, pero todavía extremadamente agitada y traumatizada. Cada palabra que pronunció el médico, deshidratación, hipotermia, múltiples lesiones, fue otro martillazo en el pecho de Alexander. Eran las consecuencias tangibles de su negligencia. Daniel rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. El niño se dio la vuelta y se abrazó a la pierna de Alexander. Tío, mi mamá va a estar bien, va a estar bien. Alexander se congeló por un momento, luego su gran mano se posó vacilante sobre el desordenado cabello de Daniel, dándole una ligera palmada. «Doctor, ¿podemos entrar y tomarle declaración ahora?», preguntó Harris rápidamente, su voz urgente. «Necesitamos atrapar al perpetrador lo antes posible. Solo 5 minutos, sheriff, y por favor sea gentil. Acaba de soportar un terrible trauma psicológico». El médico asintió y se dio la vuelta. Harris le hizo una señal a una oficial para que lo siguiera. Sin dudarlo, Alexander también se puso de pie. Daniel se aferró con fuerza a su mano. Alexander miró al niño, luego a Harris. Su mirada no dejaba lugar a la negativa. Harry entendió y asintió brevemente. La habitación del hospital era de un blanco austero, fría y llena solo del constante pitido de los monitores. Clara yacía en la cama, su rostro hinchado y pálido contra la almohada. 4 vías intravenosas serpenteaban por su brazo magullado, pero cuando vio a Daniel entrar, sano y salvo, caminando junto al hombre alto, sus ojos parpadearon con la más débil chispa de vida. «Daniel, hijo mío». Su voz era ronca, frágil, como un hilo a punto de romperse. «Mamá». Daniel corrió hacia adelante, enterrando su cabeza en el costado de la cama y agarrando su mano fría. «Tenía tanto miedo. Pensé que nunca te volvería a ver». Clara luchó por levantar su mano libre y acariciar su cabello. Las lágrimas corrían por sus mejillas maltratadas. «Estoy aquí. Lamento mucho que tuvieras que tener tanto miedo». La oficial colocó suavemente una mano en el hombro de Daniel, indicándole que se apartara un poco. Harry se acercó, bajando su tono al registro más tranquilo posible. «Señorita Thorne, lamento mucho molestarla en este momento, pero el tiempo es crítico. ¿Puede decirnos quién le hizo esto?». La mirada de Clara cambió del amor al puro terror. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Miró a Harris, luego a Alexander, el extraño, pero el único que había regresado y creído a su hijo. Su presencia pareció darle un rastro de coraje. Respiró hondo, como si reuniera las últimas fuerzas que le quedaban.
Fue mi hermano, susurró, cada palabra cortando su propio corazón. Fue Marcus. El nombre quedó suspendido en el aire. Frunció el ceño e hizo un gesto a la oficial para que tomara notas rápidamente. Marcus Thorne, ¿puede contarnos más? Nuevas lágrimas brotaron, esta vez de rabia y del insoportable dolor de la traición por parte de su propia sangre. Él quería quedarse con la casa y los pequeños ahorros que mis padres me dejaron. Murieron jóvenes, solo nos teníamos el uno al otro. Siempre confié en él. Su voz se quebró en sollozos. Hace 2 noches vino con unos papeles. Dijo que eran formularios de poder, notarial, para que pudiera ayudarme a gestionar las cosas, arreglar la casa para venderla a un mejor precio. Me dijo que me centrara en cuidar de Daniel, que él se encargaría de todo lo demás. Yo le creí. Firmé sin leer con atención. Cerró los ojos como para bloquear el recuerdo. Pero anoche volvió. Su cara era diferente. Dijo que esos papeles eran en realidad una transferencia completa de todos los activos a su nombre. Me negué. Dije que iría a la policía. Entonces perdió el control. Dijo que yo era una carga, que Daniel y yo no merecíamos nada. Él me golpeó, me ató y dijo que si no desaparecía, también le haría daño a Daniel. Daniel temblaba junto a Alexander, con la mano tapándose la boca mientras escuchaba la pesadilla contada de nuevo. Una furia fría hirvió dentro del pecho de Alexander. Se había enfrentado a oponentes despiadados en los negocios, pero la crueldad de un hombre que se vuelve contra su propia hermana y sobrino era maldad en un nivel completamente diferente. Una erosión de la humanidad misma. Clara continuó, su voz vacilante. Me obligó a beber algo, no sé qué era. Mi cabeza se entumeció. Cuando desperté estaba en la oscuridad, sofocante, inmunda. No sabía dónde estaba. Grité, pero nadie me oyó. Pensé que moriría allí hasta que oí la voz de mi hijo. La voz de Daniel fue lo único que me hizo volver. Usé cada gramo de fuerza que me quedaba para golpear las paredes de ese contenedor. Cada palabra era un golpe contra la conciencia de Alexander. Esto no era solo un ataque, era la traición más cruel por parte de la única persona en la que ella más confiaba. Miró a Clara, luego a Daniel, que temblaba a su lado. Vio claramente el horror que habían soportado, en parte debido a su propia indiferencia. Cuando terminó la declaración, el rostro de Harry se endureció mientras se preparaba para emitir una orden de arresto contra Marcus. Pero Alexander sabía que no sería tan simple. Un hombre tan despiadado y calculador como Marcus ya habría planeado una escapada. No sería atrapado fácilmente. Mirando a Clara desplomarse en un sueño agotado y a Daniel llorando en silencio a su lado, una resolución férrea se cristalizó en Alexander. Su remordimiento no podía terminar como mera culpa. Tenía que convertirse en acción. Se agachó, colocando una mano en el hombro tembloroso de Daniel. «Chico», dijo, su voz profunda y firme, ya no distante. «Te prometo que no dejaré que el hombre que lastimó a tu madre quede libre. Traeré justicia. Y para ambos». Daniel levantó la vista, sus ojos enrojecidos, llenos de una frágil esperanza. Esta no era la promesa de un transeúnte, era el voto solemne de Alexander Knight. No permitiría que la verdad fuera enterrada de nuevo. Esta batalla ahora era suya. La tormenta mediática golpeó más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. La mujer en el contenedor de basura ya no era solo un titular local sensacionalista. Se había convertido en una tragedia nacional, diseccionada en todos los canales. Y en el ojo de la tormenta, Marcus Thorne apareció no como un sospechoso, sino como una figura trágica principal. Alexander estaba sentado en una suite de hotel de lujo, transformándola en un centro de mando. El mundo de los contratos multimillonarios y los gráficos bursátiles se había desvanecido en un segundo plano. Frente a él, en una pantalla de televisión de 60 pulgadas, estaba Marcus. Atrás quedaba el traje de hombre de negocios. Marcus
Llevaba un suéter de cuello alto gris pálido, creando deliberadamente una imagen de humildad y confiabilidad. Se sentó frente a un famoso presentador de programas de entrevistas, su rostro cuidadosamente maquillado para preservar la apariencia de angustia, sus ojos ligeramente rojos, como si no hubiera dejado de llorar. «Marcus», comenzó el presentador con sentida simpatía, «¿podría compartir con nosotros el estado de su hermana, la señorita Clara Thorne?» Marcus exhaló. Sus hombros se hundieron. Esto ha sido realmente una pesadilla. Clara solía ser una madre maravillosa, pero después de la muerte de su esposo, se derrumbó. Siempre creyó que alguien quería hacerle daño, a veces incapaz de distinguir lo real de lo que no lo era. Traté de que recibiera tratamiento, pero la enfermedad solo empeoró. Se llevó la mano a la frente, temblando con perfecta precisión. Esa noche discutimos. Solo quería convencerla de que siguiera buscando tratamiento, pero ella creía que yo iba tras sus bienes. En un ataque de pánico se escapó. Nunca imaginé que se haría daño a sí misma y se metería en un lugar tan horrible. Es mi culpa. Nunca debería haberla dejado sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo el estudio guardó silencio, cautivado por la visión de un hermano menor devoto, culpándose a sí mismo. El clímax llegó cuando el programa trajo a un experto, el Dr. Evans, un psicólogo de renombre que declaró: «Basado en los registros y el comportamiento que Marcus ha descrito, es muy probable que la señora Thorne sufra de un trastorno delirante agudo. La autolesión y esconderse en lugares sucios son signos clásicos de comportamiento autodestructivo». Alexander apretó el vaso en su mano. Sus dedos se pusieron blancos. Una actuación impecable, cuidadosamente escenificada, con la mano del abogado David Chen claramente detrás. Marcus había preparado este camino hace mucho tiempo. La prueba llegó justo después de la transmisión, cuando el sheriff Harris lo llamó. «Knight, tenemos que suspender la orden de arresto. El abogado de Marcus acaba de presentar un conjunto completo de documentos, registros psiquiátricos, un poder notarial certificado y declaraciones de vecinos que afirman que a menudo gritaba sin razón. Todo cuadra. Los moretones en su cuerpo no tendrán peso si se consideran autoinfligidos. Todo lo que podemos hacer es mantenerla bajo supervisión hospitalaria por su propia seguridad». «Es una prueba viviente, Harris», rugió Alexander. «Sin testigos y la palabra de alguien etiquetado como mentalmente inestable no se sostendrá en un tribunal», suspiró Harris. Marcus había ganado la primera ronda. Clara, una vez víctima, ahora era pintada como una peligrosa paciente mental. A la mañana siguiente, la tragedia se profundizó. Los trabajadores de servicios sociales llegaron al hospital con el expediente psiquiátrico en la mano. Decidieron que Daniel no podía quedarse con su madre. El niño gritaba, debatiéndose en los brazos de una trabajadora social. «Tío Alexander, no dejes que me lleven. Mi mamá no está loca», Clara gritó, luchando contra las enfermeras y los oficiales que la sujetaban. Sus gritos desesperados resonaron por el pasillo hasta que las frías puertas del hospital se cerraron de golpe. La esperanza que había parpadeado apenas ayer fue cruelmente extinguida. La opinión pública se había decantado por completo hacia Marcus. Pobre hermano menor, teniendo que cuidar de su hermana loca. Gracias a Dios por Marcus, de lo contrario su hijo sufriría. Alexander se tambaleó ante la injusticia. Regresó a su hotel con la mente pesada. Desde la ventana, observando la corriente de coches de abajo, sabía que toda la ciudad se había creído una mentira. No podía confiar solo en la policía. Harris tenía buenas intenciones, pero sus manos estaban atadas. Para desgarrar la red que Marcus había tejido, Alexander necesitaba sus propias armas. Llamó a su abogado personal, David Tran. Encuentra las lagunas, reexamina cada documento, cada firma. El Dr. Evans, el notario,
Necesito una evaluación independiente de un psiquiatra de primer nivel. Entendido, señor. Pero no se detuvo ahí. Alexander marcó otro número. Jack Riley, un ex policía convertido en investigador privado, conocido por sus métodos poco ortodoxos. Marcus Thorne, quiero que desgarres su vida. Transacciones, conexiones, secretos. El dinero no es problema. Riley soltó una risa ronca. Suena interesante. Considera lo hecho. Cuando Alexander colgó, su ira se había endurecido en una determinación. Miró la ciudad no como un paisaje, sino como un tablero de ajedrez. Marcus había hecho el primer movimiento pensando que solo se enfrentaba a una mujer frágil, pero no sabía la verdad. Acababa de despertar a una bestia. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una llovizna constante. Las gotas de lluvia golpeaban contra la ventana de la suite de Alexander, creando un ritmo que sonaba a la vez sombrío e implacable. Más allá del cristal, las luces de neón de la ciudad se difuminaban en vetas de color a través de la lluvia, brillantes, pero distantes. Alexander estaba allí de pie con un vaso de licor en la mano, aunque no había probado ni un sorbo. Solo miraba al vacío, su mente vagando a otra parte. Pensó en Clara, confinada en el mismo hospital que se suponía que debía curarla, despojada de sus derechos como madre, condenada por la sociedad como nada más que una loca. Pensó en Marcus, su rostro apesadumbrado en la televisión, una actuación tan pulida, engañado a todos. Y sobre todo, pensó en Daniel. ¿Dónde estaba el niño ahora? Entre extraños, asustado, solo, y quizás ya perdiendo la fe en el hombre que había prometido protegerlo a él y a su madre. Una hueca sensación de impotencia carcomía el corazón de Alexander. Sin un momento más de vacilación, dejó el vaso, tomó su abrigo y las llaves del coche. Tenía que ver a Daniel. El hogar de bienestar San Judas se alzaba a través de la lluvia, más desolado de lo que había imaginado. Muros de ladrillo gris con manchas de moho, ventanas con barrotes y un aire tan frío que parecía más una prisión que un refugio para niños. Después de una breve llamada con el ayuntamiento, a Alexander Knight se le concedió la entrada, siendo conducido a lo que llamaban una sala común. La habitación era amplia pero lúgubre. Unos pocos niños estaban sentados dispersos, uno hojeando un libro, otro mirando fijamente por la ventana enrejada, sin risas, sin voces de juego. En una esquina estaba sentado Daniel, encorvado en una silla de plástico naranja, sus ojos vacíos, fijos en el suelo. Aferraba un oso de peluche gastado contra su pecho, sosteniéndolo como si fuera la última fortaleza contra un mundo desconocido. Cuando notó a Alexander, el niño se puso rígido. Un destello de esperanza iluminó sus ojos, solo para apagarse con la misma rapidez. Instintivamente abrazó al oso con más fuerza, preparándose. «Hola, Daniel», dijo Alexander en voz baja, su voz inestable, de una manera que nunca lo había estado en reuniones de directorio de millones de dólares. Acercó una silla frente al niño, sin apresurarse a hacer preguntas, simplemente sentándose en silencio con él, escuchando la lluvia. Después de una larga pausa, Daniel murmuró: Mi mamá está bien. Tu madre está recibiendo atención médica, y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para sacarla de allí», respondió Alexander con firmeza, no como un consuelo vacío, sino como un voto. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, mientras susurraba: «Dicen que mi mamá está mintiendo, pero no es así. Lo oí esa noche. El tío Marcus le estaba gritando muy fuerte». El pecho de Alexander se oprimió. El niño era un testigo. Bajó la mirada hacia el maltrecho oso de peluche al que Daniel se aferraba. Una costura tosca y desigual a lo largo del costado del oso llamó su atención. A diferencia de las pulcras costuras de fábrica, esta era burda, apresurada, cosida con pánico. «Daniel, esta costura es inusual», dijo Alexander, suavemente.
El niño apretó el oso más cerca, sus ojos enrojecidos brillando. Mamá lo hizo. Dijo que Teddy guardaba un secreto para mí, que no importaba lo que nadie dijera, no debía dejar que me lo quitaran. Secreto. La palabra hizo que la piel de Alexander se erizara. Clara había dejado algo atrás. Respiró hondo. Daniel, ¿puedes enseñármelo? Te prometo que lo mantendré a salvo para ti y tu madre. Daniel dudó, pero finalmente asintió y le entregó el oso. Alexander descosió cuidadosamente separando el relleno amarillento. Dentro, envuelta en una pequeña bolsa de plástico, había una memoria USB negra. La habitación pareció contener la respiración. Alexander la ocultó, le devolvió el oso a Daniel y salió corriendo del hospital. Una vez dentro de su coche, conectó el USB al sistema. Solo apareció un archivo. Para Daniel, Tom MP3. Un estallido de estática crepitó primero. Luego la voz temblorosa de Clara se escuchó. Marcus, no puedes hacer esto. Eso le pertenece a Daniel. Lo dejaron sus padres. Inmediatamente después, la voz de un hombre familiar, pero ahora escalofriantemente fría, expuso su verdadera naturaleza. Cállate, tanto tú como ese mocoso no sois más que un peso muerto. Fírmalo ahora, o los dos moriréis en la inmundicia. Haré que te arrojen a ti y a tu hijo donde nadie os encuentre jamás. Alexander se quitó los auriculares de un tirón, su rostro sin color. Esto ya no era una sospecha, era una prueba viviente. Marcus, confesando robo y amenazas de muerte, llamó al abogado David Tran de inmediato. David, lo tenemos, una grabación. Marcus lo admite todo. La línea quedó en silencio. Luego David bajó la voz. Señor, esto es un gran avance, pero no es suficiente. La grabación podría ser declarada inadmisible. Necesitaremos un experto para autenticarla y una clara cadena de custodia. Sin eso, el tribunal la desestimará. Alexander entendió. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, ya no tropezaban en la oscuridad. Dejado atrás había una antorcha. Miró el sombrío edificio a través de la lluvia, donde Daniel todavía estaba sentado, aferrando su oso de peluche. En la mano de Alexander, el diminuto USB se había convertido en el arma más poderosa de todas, y juró que usaría cada gramo de su poder, dinero y voluntad, para hacer que el mundo escuchara esa verdad. Por Daniel y por la valiente madre que la dejó atrás. La oficina de David Tran, en el último piso de una torre de cristal, tenía paredes revestidas completamente de roble oscuro. La luz dorada se derramaba sobre un escritorio minimalista. Normalmente el lugar irradiaba una autoridad absoluta, pero esa noche el aire era tan pesado que era difícil respirar. En la enorme pantalla montada en la pared opuesta, una forma de onda verde parpadeaba y danzaba con cada palabra de la misteriosa grabación. Sentado ante un banco de complejos ordenadores, estaba Miller, el analista de sonido. Se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en la pantalla, los dedos tamborileando sin descanso, como si llevara el compás del destino. Después de varios minutos tensos, levantó la cabeza, su voz firme. No hay signos de empalme o edición. Este es el original intacto. Basado en el ruido de fondo, creo que fue grabado en una habitación pequeña y sellada, muy probablemente dentro de la propia casa de Clara Thorne. El dispositivo de grabación no era más que un viejo teléfono móvil, consistente con su situación financiera. David Tran exhaló profundamente y se levantó de la silla de cuero, su mirada cambiando hacia Alexander Knight. Eso es suficiente para establecer la autenticidad, dijo, pero no lo suficiente para derribar a Marcus. Argumentará que Clara le tendió una trampa, que lo provocó deliberadamente para obtener esta grabación. Incluso podría retorcerlo para convertirlo en prueba de que conspiró contra su hermano. Si llevamos esto a los tribunales ahora, nos aplastará en una sola audiencia.
Alexander permaneció en silencio, caminó hacia la cristalera del suelo al techo y miró la ciudad brillando en la noche. Cada edificio, cada calle de abajo, parecía una pieza en un vasto tablero de ajedrez, y él era el que estaba obligado a calcular cada movimiento. Luego dijo lentamente: «Encuéntrame una manera de hacerlo admisible». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba sentado solo en su lujosa habitación, haciendo girar una copa de vino. Intentó saborear su calidez, pero su mente estaba inquieta. Cuanto más pensaba, más incómodo se sentía. Algo no cuadraba. Recordaba haber revuelto la casa después de que Clara desapareciera, y el detalle que más lo atormentaba era el gastado oso de peluche de Daniel. Nunca había encontrado el teléfono de Clara. Su razón gritaba una posibilidad aterradora. Había escondido Clara algo dentro de ese juguete y ahora podría estar en manos del niño. La copa de vino se le resbaló de las manos, el líquido carmesí extendiéndose por la alfombra. Marcus se puso de pie de un salto, un brillo vicioso en sus ojos. Necesito recuperar ese oso antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, en el dormitorio del Instituto de Bienestar San Judas, Daniel daba vueltas en la cama. El sudor empapaba su almohada. En sueño, todavía veía a su madre siendo arrastrada, sus gritos ahogados tragados por la oscuridad. Se despertó de un sobresalto y se aferró al oso desaliñado. Solo cuando su mano tocó el pelaje gastado y andrajoso, sintió el más mínimo rastro de paz. Pero entonces, la puerta del dormitorio crujió y una sombra se deslizó dentro. Pasos suaves como los de un gato. Un hombre con una capucha negra caminó directamente hacia la cama de Daniel. Una mano áspera se cerró sobre la boca del niño. El cuerpo de Daniel se sacudió, los ojos muy abiertos, el corazón latiendo en su pecho. «Tranquilo, niño», siseó el hombre, su voz cortando los oídos de Daniel como un cuchillo. «¿Dónde está el oso de peluche? Dámelo. Si gritas, tu madre nunca saldrá del hospital. ¿Entendido?» Daniel tembló, las lágrimas corrían, asintiendo una y otra vez. En el fondo sabía que el oso desaliñado estaba debajo de la cama, donde lo había escondido. Justo cuando el hombre se agachó, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Una figura alta bloqueó el paso, un brazo musculoso blandiendo una porra. «¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí?». El intruso maldijo. Luego saltó por la ventana, desapareciendo en la noche empapada de lluvia. Daniel se desplomó en Minnesota, el colchón, aferrando su almohada, su cuerpo temblando. El guardia se arrodilló a su lado, hablando con suavidad. «Ya está todo bien, niño. El señor Alexander esperaba esto. Me dijo que te vigilara». Mientras la lluvia seguía cayendo, Alexander entró en un café cerrado. La tenue luz parpadeaba solo desde una lámpara de esquina. El inspector Harris ya estaba allí, sosteniendo un cigarrillo apagado entre los dedos. Alexander dijo poco. Simplemente se sentó, sacó una tableta y reprodujo una grabación de audio. La voz de Marcus llenó la habitación. Amenazas, gruñidos de rabia. Harry escuchó, su rostro perdiendo el color. Finalmente su mandíbula se tensó. «¿Ese bastardo es suficiente?», preguntó Alexander. «Es poderoso, pero no se sostendrá en el tribunal. Sus abogados lo destrozarán». Harris negó con la cabeza. Alexander jugó otra carta. Acaba de enviar a un hombre a irrumpir en el Instituto de Bienestar. Amenazó a un niño de 8 años tratando de conseguir este USB. Tengo un testigo. Harris permaneció en silencio durante un largo momento. Luego su puño golpeó la mesa. «Bien, abriré una investigación encubierta, extraoficialmente. Solo yo y algunos hombres en los que confío. Pero escucha, Knight, si esto falla, Clara será tachada de loca de por vida. ¿Estás listo para eso?» Alexander lo miró a los ojos. «Dejé el camino de vuelta hace mucho tiempo. Esa misma noche,
Daniel fue trasladado a la finca fortificada de Alexander. El niño todavía temblaba cuando Alexander se sentó junto a la cama y le puso una mano cálida en el hombro. Fuiste muy valiente, Daniel. Ahora estás a salvo. Te prometo que no dejaré que nadie te ponga una mano encima de nuevo. Daniel levantó la vista con los ojos todavía húmedos por las lágrimas, pero con un raro destello de confianza. Abrazando con fuerza a su oso desaliñado, susurró: «Mamá se salvará, ¿verdad, tío?» Alexander asintió lentamente. No estaba seguro, pero sabía que sacrificaría todo para mantener esa promesa. Al día siguiente, Harris y David comenzaron a rastrear el horario de Clara en la mañana en que desapareció. Todo parecía inútil hasta que una joven enfermera llamada Sarah accedió a hablar. «Recuerdo ese día claramente», dijo Sarah, su voz temblorosa. «La señora Thorne trajo a su hijo para un chequeo. Cuando salió al pasillo, un hombre bien vestido se le acercó. Discutieron. Solo escuché una parte. Él le dijo: «Tienes que firmar esos papeles. No seas terca». Clara parecía aterrorizada. Luego agarró a su hijo y se fue a toda prisa. «¿Estás segura de que era Marcus Thorne?», presionó David. Sarah asintió con firmeza. Nunca podría olvidar esa cara. Más tarde, cuando lo vi en la televisión, supe de inmediato que era el mismo hombre. Alexander intercambió una mirada con Harris. Esta era la primera grieta en la fortaleza que Marcus había construido. No era suficiente para derribarla, pero sí para abrir un camino. Y ambos hombres sabían que la batalla había comenzado. La oficina de David Tran en la Torre de Cristal se había convertido en un campo de batalla. La pizarra estaba abarrotada de notas, diagramas, líneas de tiempo y trazos de marcador rojo que se entrecruzaban como la telaraña de un depredador. El pesado aroma a café flotaba en el aire. Nadie había dormido. Alexander, David y Harris estaban sentados alrededor de la mesa, con los ojos fijos en profunda concentración. En el medio, una diminuta unidad USB yacía en silencio, tan ominosa como una bomba de tiempo. Las grabaciones por sí solas no servirán, dijo Harris roncamente. David Chen nos destrozará. Necesitamos motivo, oportunidad y pruebas de que el informe médico era falso. Todos asintieron. La carrera había comenzado oficialmente, una caza en la oscuridad donde ninguna de las partes sabía lo que la otra tenía. Jack Riley, el investigador privado que Alexander había contratado, no perdió tiempo en traer un informe. Las reglas no le importaban. Esa era su ventaja. «Marcus está ahogado en deudas», dijo Riley durante una reunión en un aparcamiento abandonado. Abrió un grueso expediente lleno de fotos de vigilancia de casinos, pagarés escritos a mano y declaraciones juradas obtenidas con dinero. Si no consigue el dinero en un mes, no solo perderá su casa, sino también algunos dedos. Alexander hojeó las páginas con la mandíbula apretada. Este era el motivo. Mientras tanto, David y el equipo legal apuntaron sus miras al Hospital San Judas. Acorralaron al Dr. Evans, el mismo hombre que había salido en 1902 televisión, afirmando que Clara estaba delirando. La investigación reveló sus lazos comerciales con una empresa que Marcus había financiado una vez antes de que colapsara. Una deuda saldada a cambio de un informe médico fabricado. Las grietas aparecían en los muros de Marcus. Sarah, una joven enfermera, se convirtió en otra pieza crucial. Al principio tembló y se negó, sacudida por una amenaza sombría de un extraño, pero Alexander inmediatamente puso guardias en su familia las 24 horas del día. Una vez que supo que estaban a salvo, Sarah accedió a testificar. Había oído a Marcus gritarle a Clara, presionándola para que firmara unos papeles la misma mañana en que desapareció. Sin embargo, Marcus no se quedó quieto. Él y el abogado David Chen
hicieron desfilar a una serie de vecinos serviciales, testigos pagados que juraron que Clara había estado gritando y hablando sola. Chen incluso presentó una moción para que Clara fuera internada en un centro psiquiátrico a largo plazo, un intento de borrar su voz por completo. Y entonces, una tarde, Daniel encontró un oso de peluche roto colgado en la valla de la mansión de Alexander, su relleno desparramado, un ojo de plástico arrancado. El mensaje era inconfundible: todavía te estamos vigilando. El niño retrocedió aterrorizado, acosado por pesadillas. Alexander se quedó helado, la furia hirviendo dentro de él. Marcus se había atrevido a amenazar a un niño. Las piezas finalmente encajaron: los registros de deudas, el testimonio de Sarah y las pruebas de los tratos turbios entre Evans y Marcus. Harris solicitó una citación. Se fijó una audiencia pública. La guerra en la sombra estaba a punto de salir a la luz. El día del juicio, toda la ciudad pareció contener la respiración. El viejo Palacio de Justicia estaba abarrotado. Afuera, los periodistas pululaban por las escaleras. Dentro, Clara estaba sentada junto a David Tran, su rostro pálido, pero sus ojos ardían con determinación. A su lado estaba Alexander, silencioso, inamovible, como una roca preparándose para la marea. Al otro lado del pasillo, Marcus entró con su abogado David Chen. Llevaba la familiar máscara del hermano menor devoto, incluso logrando sonreír ante las miradas compasivas de algunos conocidos. El proceso se abrió con la presentación de Chen. Habló con fuerza dramática, agitando registros psiquiátricos, un poder notarial certificado y declaraciones de vecinos sobornados y supuestos expertos. «Señoría», concluyó, «esto no es un crimen, sino una tragedia. Mi cliente solo intentaba salvar a su hermana de sus propias alucinaciones». Una oleada de susurros se extendió por la sala del tribunal. La duda parpadeó en más de unos pocos ojos. Clara bajó la cabeza, sus hombros temblando. Entonces David Tran se levantó, tranquilo, deliberado, su voz firme. Sí, Clara sufrió después de la muerte de su esposo, pero el duelo no significa locura. Tenemos una testigo, la enfermera Sarah Miller. Sarah subió al estrado. Su voz era temblorosa pero clara. Describió la noche en que Marcus obligó a Clara a firmar los papeles en el hospital. Chen se puso de pie de un salto, burlándose de que había oído mal, que estaba inventando, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente del jurado. David Tran continuó. Levantó una bolsa de prueba sellada que contenía una unidad USB encontrada dentro del oso de peluche de Daniel. Contiene una grabación de la noche en cuestión. La sala se congeló. El rostro de Marcus se quedó sin color, su mano temblando sobre la mesa. «¡Objeción!», gritó Chen, pero la respuesta de Tran fue gélida. «Tenemos el informe de un experto que verifica que el archivo está intacto. Solicitamos su reproducción inmediata». El juez asintió. Los altavoces crepitaron. La voz de Clara, suplicante, desesperada. Luego la de Marcus, fría, viciosa, despojada de toda falsa gentileza. «Fírmalo o tú y tu mocoso os pudriréis en la basura». La amenaza cortó la sala como una cuchilla. Se oyeron jadeos. Los espectadores retrocedieron. Los miembros del jurado se miraron unos a otros con disgusto. Marcus se sentó blanco como un fantasma, el sudor corriendo por sus sienes. «Es falso. Me tendieron una trampa», tartamudeó, pero nadie le creyó. Ahora Harris dio un paso adelante. El golpe final. Presentó el archivo de investigación de Riley, deudas de juego, prestamistas, las asombrosas sumas que Marcus había estado desesperado por cubrir. «El motivo está claro», declaró Harris. Tenía la intención de apoderarse de cada céntimo del patrimonio de su hermana. Aplastado bajo el peso de las pruebas, Marcus se desplomó en su silla, agarrándose la cabeza. Pero las palabras que realmente lo rompieron no vinieron de un abogado o un fiscal,
vinieron de un niño. Daniel, que había estado sentado en silencio desde el principio, de repente se levantó. El niño temblaba con los ojos húmedos por las lágrimas, pero su voz resonó fuerte. Tú encerraste a mi mamá en el contenedor de basura. Esa noche, me escondí debajo de la cama. Lo vi todo. La golpeaste, la arrastraste. Toda la sala guardó silencio. Entonces Daniel rompió a sollozar. Eres un hombre malo. Rompiste mi oso de peluche. Eres cruel. Ese grito infantil tuvo más peso que cualquier prueba legal. Atravesó directamente la conciencia de todos los presentes. La multitud estalló, lanzando maldiciones a Marcus. El juez golpeó el mazo una y otra vez, pero fue imposible restablecer el orden. Marcus se agitaba, gritando su inocencia, pero sus palabras ya no significaban nada. Fue arrastrado por la policía bajo las miradas despectivas de todos. En medio del caos, Alexander levantó a Daniel en sus brazos, sosteniendo al niño con fuerza contra su pecho. Clara corrió y se derrumbó en su abrazo. Por primera vez, después de días de terror, sus lágrimas eran de liberación. Los tres, una madre resiliente, un niño valiente y un hombre marcado por el arrepentimiento, estaban juntos en el ojo de la tormenta, pero esta vez habían ganado. Un mes después del juicio, la atmósfera en la ciudad, una vez densa de susurros, sospechas y miedo, finalmente se había calmado. La luz del sol se derramaba sobre la calle principal. Las tiendas reabrieron y las campanas de la iglesia sonaron por la mañana como para marcar un nuevo comienzo. En una prisión a más de 100 millas de distancia, Marcus había comenzado oficialmente a cumplir una sentencia de 20 años. En la primera página del periódico local, titulares en negrita se extendían por la parte superior. El hermano, impostor, Luisiana verdad expuesta. La foto del esposado con la cabeza gacha puso fin a todo debate. Aquellos que una vez lo habían defendido, ahora guardaban silencio. Nadie se atrevió a hablar de nuevo del supuesto hermano menor devoto. Clara también fue finalmente vindicada. Las autoridades de la ciudad celebraron una conferencia de prensa formal para emitir una disculpa pública por haber estampado apresuradamente la palabra loca en su destino. Se le entregó en persona un certificado de honor restaurado. Mientras los flashes de las cámaras destellaban sin cesar, Clara solo dijo unas pocas palabras. No necesito gloria, solo quiero que se crea a cada niño cuando habla. La sala guardó silencio, y luego una ola de aplausos largos y sostenidos estalló. En la última fila, Sara, la enfermera, que valientemente se había presentado a testificar, bajó la cabeza y sonrió con tranquilo alivio. Alexander se acercó. Le estrechó la mano con fuerza y susurró. Sin ti, la verdad habría sido enterrada. Gracias. Ese simple momento cerró una trama secundaria, pero fue suficiente para que toda la ciudad entendiera. La justicia solo se vuelve real cuando la gente común se atreve a decir la verdad. Mientras Clara necesitaba descanso y tratamiento, el tribunal concedió la tutela temporal a Alexander. El día que firmó los papeles de adopción, su mano tembló mientras sostenía el bolígrafo. Un hombre que una vez había creído que no era digno de ser padre, ahora era reconocido como el alma de un niño. Para Alexander era más que una responsabilidad, era una segunda oportunidad para enmendar los errores de su pasado. En una clara mañana de fin de semana, con nubes delgadas como bufandas de seda, Alexander caminaba con Daniel y Clara por la plaza del pueblo. El niño que una vez había sido tan frágil, ahora parecía más saludable. Su pequeña mano aferrada con fuerza a la de Alexander. Clara se movía más lentamente, su rostro todavía con rastros de cansancio, pero sus ojos habían recuperado su luz. De repente, Daniel se detuvo, levantó la mirada hacia él y habló. Su voz era pequeña pero firme, resonando en la tranquila mañana. «Papá,
Alexander se congeló. Su pecho se oprimió como si estuviera atrapado en un torno. Se dio la vuelta y se encontró con los ojos brillantes de un niño, ya no hinchados por el miedo, sino resplandecientes de confianza. Incapaz de contenerse, atrajo al niño a sus brazos. Clara sonrió a través de las lágrimas que brotaban en sus ojos. Al otro lado de la ciudad, la gente comenzó a volver a contar la historia de estas 3 vidas, ya no como un escándalo, sino como una prueba de que a veces creer en la voz temblorosa de un niño puede ser suficiente para salvar una vida e incluso cambiar a toda una comunidad. Un nuevo amanecer se posó sobre la ciudad, suave pero inflexible, y en esa luz nació una nueva familia, no de sangre, sino de fe, coraje y amor. Y así, nuestro viaje con Alexander, Clara y Daniel ha llegado a su fin. Desde un callejón oscuro y húmedo hasta una sala de tribunal que sacudió la ciudad y finalmente a un amanecer lleno de luz. Esta historia no es solo una batalla entre el bien y el mal. Es un profundo recordatorio de la extraordinaria fuerza oculta en las cosas más pequeñas. El grito de ayuda de un niño, un secreto escondido dentro de un oso de peluche gastado y, sobre todo, un solo acto de elegir confiar. Alexander Knight comenzó esta historia como un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, estatus, pero le faltaba lo único que importaba: la capacidad de escuchar con el corazón. La elección que hizo ese día de volver con su coche al callejón, de creer en los ojos llenos de lágrimas de Daniel, en lugar de en la fría lógica de su propia mente, no solo salvó la vida de un niño, salvó su propia alma. Descubrió que la mayor riqueza que una persona puede poseer no reside en lo que tenemos, sino en lo que nos atrevemos a dar. Un poco de tiempo, un poco de confianza, un abrazo protector. Y quizás la mayor lección que esta historia deja atrás es esta. En un mundo ruidoso y escéptico, a veces debemos aprender a calmarnos, a dejar de lado nuestros prejuicios y a escuchar verdaderamente las voces más débiles. Porque la verdad que buscamos puede no encontrarse en lugares elevados, sino oculta en el susurro de un niño. Gracias por acompañar esta historia hasta su última página. Espero que a través de cada capítulo no solo hayas encontrado entretenimiento, sino también momentos de reflexión para ti mismo. Y no puedo evitar preguntarme, ¿en tu propia vida alguna vez te has enfrentado a una elección entre la razón y la compasión? ¿O hubo un momento en que el pequeño acto de alguien cambió por completo la forma en que veías el mundo? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios.